Hemos hablado en la situación de la Edad Media, cómo nada menos se fundaron los primeros reinos, y también vimos nada menos que la importancia que tenían las diferentes clases sociales durante la Edad Media. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante en referencia nada menos a lo que se conoce como la economía de la Edad Media y la Iglesia medieval. Y hablando de la economía medieval, estaremos hablando que la principal actividad que se tenía era nada menos que la agricultura y la ganadería. Las familias campesinas eran totalmente numerosas y vivían en el mismo espacio. También podemos decir que el trabajo infantil era muy común en aquella época, porque los niños empezaban a trabajar como pastores desde los 8 años y a los 10 ya trabajaban al igual que un adulto en otras actividades más, aunque también los niños de 5 empezaban a hacer labores de tipo doméstico desde esa edad. Cuando hablamos nada menos de la economía de la Edad Media, hablamos que todo se inicia nada menos que en la aldea, donde habitaban las diferentes familias que normalmente estaban dentro del feudo y cerca del castillo, para en caso de invasión o robos pudiesen protegerse dentro del castillo del señor feudal. Y en esa aldea se encargaba de controlar el acceso a los bienes de uso común, como nada menos los bosques, los pastizales, las canteras, el pantano y los ríos que estaban en la región. También los artículos cotidianos o de uso normal era nada menos que la ropa, los zapatos y algunas herramientas. Estas se producían principalmente en pequeños talleres artesanales que posteriormente veremos que se conocen como gremios, y la mayor parte de la población tenía pocos recursos y solo los nobles, en este caso, podían comprar productos más lujosos como joyas, ropa fina y armas metálicas, por lo cual la escasez de ropa era muy común. Había pequeños mercados, o en las ferias se podrían intercambiar o vender algunos tipos de productos. También alrededor del siglo X aumentó el comercio entre los diferentes reinos de Europa. También cobró mayor importancia el intercambio mercantil con nada menos con el Imperio Bizantino, el cual estaremos hablando en nuestra próxima clase, y del Medio Oriente, por lo cual empezaron a llegar productos de la India, de Persia y de China a Europa. En las ciudades medievales, los trabajadores tenían una misma actividad y solían reunirse para ayudarse mutuamente, y crearon los que conocemos como gremios o cofradías. De esta manera, ellos, de alguna u otra manera, se podían ayudar, se organizaban para cuando alguien estaba enfermo le ayudaban, si ya era la persona mucho mayor le ayudaban, o si tenían alguna necesidad de otro tipo también entre ellos se ayudaban. Por eso los gremios tenían una regulación que defendía a los que pertenecían a ese gremio, al tiempo que les exigía hacer sus trabajos de manera nada menos que correcta. Por lo cual entonces el gremio era una corporación formada por los maestros, los oficiales y los aprendices de una misma profesión. Por ejemplo, había gremios de zapateros, había un maestro, el cual ya tenía su propio taller. Los oficiales trabajaban en el taller del maestro, pero podían irse a su casa al término de la jornada de trabajo. Y los aprendices, ellos sí vivían en la casa del maestro, y la forma de paga era su alimentación y su sustento dentro del taller del maestro. Por lo cual
Cuando una persona de aprendiz pasaba a oficial, se le hacía un examen. Al igual que cuando era oficial y ya quería tener su taller, también se le realizaba un examen. Y había de esta manera órdenes y estatutos específicos para los diferentes gremios. Habían oficios como curtidores, peleteros, zapateros, tejedores, sastres, panaderos, herreros, carpinteros, tinteros, alfareros, candeleros, carniceros, panaderos y un sinfín de actividades de gremios que también existían. Ahora vamos a hablar nada menos de la importancia de la iglesia en aquella época. La iglesia, con el paso del tiempo, se fue nada menos que fortaleciendo, porque los diferentes reinos bárbaros que se fundaron tras la caída del Imperio Romano adoptaron nada menos que la religión cristiana católica. Esta religión, en consecuencia, se consolidó a través de su autoridad y acumuló bastante riqueza. La máxima autoridad de la iglesia en aquella época era nada menos que el Papa, y este residía en la ciudad de Roma, y hasta la actualidad su autoridad, el Papa de la Iglesia Católica, reside en Roma. La Iglesia Católica se extendió por el amplio territorio europeo e influyó en todos los ámbitos, tanto en el económico, en el social, en el político y en el cultural. Determinaba en buena medida las actividades de la vida cotidiana, como los rituales del nacimiento, el matrimonio y las defunciones, por lo cual los reyes no tenían un conteo de su gente, sino principalmente lo tenía la iglesia. Los clérigos tenían gran influencia entonces en sus comunidades. Por ejemplo, los obispos eran consejeros de los diferentes reyes y a su vez gobernaban algunas ciudades. Incluso los reyes más poderosos eran coronados muchas veces como papas, y los obispos también eran de la clase noble. También se fundaron diferentes monasterios donde vivían principalmente los monjes, que cumplían una función principalmente cultural, pues ahí se dedicaban a la compilación y la copia y conservación de los libros, por lo cual se les llamó copistas, porque copiaban de manera literal un libro para hacer otro. De esta manera, los monasterios fueron muy importantes en la vida cultural. Pero para mantener su influencia, la iglesia persiguió a quienes cuestionaban o no compartían sus principios y creencias, fundando lo que se conoce y que veremos más adelante, lo que se llama la Santa Inquisición, que fue nada menos que fundada en 1231 para juzgar e imponer sanciones, incluyendo hasta la pena de muerte a la persona que no creyese la religión católica. La iglesia entonces en la Edad Media fue una institución muy importante y poderosa, y por eso la iglesia católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad, aunque también empezaron a existir posteriormente algunos otros credos. En el siglo XI Europa era gran parte cristiana católica, porque después vinieron las influencias de los árabes. En Occidente, la iglesia se vinculó estrechamente con la sociedad feudal y principalmente con los reyes. Ellos muchas veces ponían o quitaban reyes. La misma iglesia era la que permitía el poder feudal, pues poseía nada menos que la tercera parte de las propiedades territoriales del mundo católico, y además recibía el derecho de diezmo, que era la 10ª parte de la cosecha de toda la gente. De esta manera entonces, otras de las situaciones creadas por la Iglesia Católica fue las diferentes peregrinaciones, que eran viajes de los fieles principalmente a situaciones, santuarios religiosos, que se realizaban estas caminatas nada menos que a pie. Por eso tardaban meses y aún años, porque
porque los lugares visitados en aquella época era principalmente nada menos que Roma o Jerusalén. Y también una de las manifestaciones de piedad medieval de aquella época fue el culto a las reliquias, lo que se conoce como la devoción a los restos de un santo, a sus huesos u objetos relacionados con él. Por ejemplo, el cáliz donde bebió Jesús, la última cena, se le conoce como el Santo Grial. Fue una reliquia y que fue la más buscada, que hasta la fecha pues no se tiene conocimiento dónde se encuentra. De esta manera hemos visto cómo el poder de la iglesia era muy importante y cómo la vida de la gente en la época feudal se dedicaba principalmente económicamente a la agricultura.